Entonces, iniciemos primero dando un ejemplo de qué es una integral impropia. Entonces, resulta que aquí me están hablando de integrales impropias. Me dicen que es cuando yo voy a hallar las integrales o la integral en estudio que yo voy a hablarla, voy a buscarla, la función no es acotada. Si yo digo que no es acotada es porque sus límites de integración no son valores, eh, ¿cuál sería la palabra? No es un intervalo cerrado, más bien. Es decir, el límite inferior o el límite superior pueden ser más o menos infinito, o los dos pueden ser más o menos infinito. Entonces no está acotado porque no hay manera de cerrar ese intervalo. La otra forma es que aparezcan números, por ejemplo, el intervalo de 2 a 4. Pero resulta que cuando yo voy a mirar la gráfica, esta función que yo tengo que estudiar en el intervalo de 2 a 4 ocurre algo. Y es que en alguno de los dos límites hay una asíntota vertical. Entonces, por ejemplo, en 2 hay una asíntota vertical, entonces 2 no puede ser un intervalo cerrado porque nunca lo va a tocar. O 4 también puede pasar eso. La otra forma es que, por ejemplo, me dicen, hay la integral entre 2 y 4 otra vez, pero al graficar la función de la cual me piden la integral, encuentro que entre 2 y 4 hay una asíntota vertical. Entonces también eso me genera una integral impropia. Entonces hay dos tipos de integrales. Las integrales, perdón, de integrales impropias. Las integrales impropias de primera especie, que es la que tiene en al menos uno de los límites de integración el infinito. Y la segunda, que son las integrales de segunda especie, que aunque tienen límites de integración números, ocurre lo de las asíntotas que les estaba explicando. Entonces veamos este ejemplo. Me dice, realmente el ejemplo viene desde acá. Es que este ya se le hizo un cambiecito. Voy a arreglarlo desde acá. Me dicen, halle la integral indefinida, pero la integral impropia de 1 a infinito de x sobre x al cuadrado. ¿Esto qué traduce? Límite cuando x tiende, perdón, cuando x no. Como normalmente el límite de integración superior lo llamamos b, entonces decimos cuando b tienda a infinito de la integral, ahí sí, de 1 hasta b, de x sobre x al cuadrado, y me da esto. Entonces, acá voy a seguir escribiendo. Esto es igual al límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre b. Y este límite acá, voy a poner acá y más bien escribo acá. Límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre b más 1. Esto va para 0 por el teorema 1. Y entonces, ¿eso qué hace? Como esto va para 0, acá me da 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, miren, esta integral impropia es un ejemplo inicial. Ahorita vamos a explicarlos bien. Es una integral cuyos límites de integración no son valores, sino hay uno que es infinito. Pues, en este caso, para el ejemplo, era el límite superior, pero puede ser el límite inferior o incluso pueden ser los dos con infinito. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Yo busco hallar el área bajo la curva de la función 1 sobre x al cuadrado desde 1 hacia infinito. Y resulta que cuando esto pasa, en este caso, da que el área es una unidad cuadrada. Y eso se trabaja es con límites. Aquí de pronto no queda muy claro y eso cómo es que puso allá el límite. Por eso les digo, este es el primer ejemplo y vamos a definir esos límites cómo se halla. Cuando esta integral cuyos extremos no están acotados,
me da un valor real, decimos que esa integral es convergente porque el área bajo la curva de la función dada desde un extremo dado hacia el infinito me da un valor finito. Entonces, a eso se le llaman integrales impropias. Y hay integrales impropias, como les decía, de primera y de segunda especie. Bueno, entonces voy a borrar acá, que aquí lo explica mejor lo que se hizo, ¿no? Hallar el límite de arriba, pues es que allá pues no escribieron la palabra límite. Entonces acá esta es la integral de 1 a infinito de dx sobre x al cuadrado. Entonces, límite cuando b tiende a infinito. Aquí puedo poner yo cualquier letra. Lo que pasa es que ponemos b porque ya por costumbre el límite de integración superior lo llamamos b, ¿no? De dx sobre x al cuadrado. Se halla esta integral que es menos 1 sobre x evaluada entre 1 y b. Entonces, como lo evaluamos entre 1 y b, queda b es menos 1 sobre b. Menos evaluado en 1, menos con menos da más, entonces daría 1. Límite cuando b tiende a infinito. Y por el teorema, vuelvo y digo, por el teorema que se vio o que se recordó, porque realmente pues yo no lo vi, ustedes lo vieron en cálculo diferencial, que se recordó el sábado por el teorema 1, esto va para 0. Y me queda que su área es de una unidad cuadrada. Entonces, estas son las integrales. Este ejemplo es un ejemplo de integral de tipo 1, porque tengo un extremo conocido y el otro no está acotado, va hacia infinito. Entonces, ese es un tipo de ejemplo de integral de tipo 1, integral impropia. Las integrales de tipo 1 vienen o pueden aparecer de tres formas. Entonces, observemos. Entonces, la primera, aplicarle marcador. La primera es cuando el extremo que tiene, que no está acotado, es el extremo superior. ¿Sí? Ese es el que está con infinito. Por eso, pues como nosotros normalmente el extremo superior lo simbolizamos con b, entonces la integral impropia me habla del límite cuando b tiende a infinito de la integral de a hasta b de la función dada. Ese es el primero, de tipo 1. El de tipo 2, este es de tipo 2, es cuando el extremo no acotado está en el inferior, entonces este sería menos infinito, mírenlo acá. Entonces se reemplaza por un límite que vamos a hallar. Como está en el extremo inferior y normalmente nosotros acostumbramos a usar la letra A, entonces para el extremo inferior decimos que cuando A tienda a menos infinito de la integral de A hasta B de f de x de x. Esa es otra forma de la integral de tipo 1. Y ahora está la otra forma, la tercera, es cuando no hay extremo numérico, es decir, los extremos, los dos son infinito, de menos infinito a infinito. Cuando eso pasa, en el tercer caso, que es el más interesante, tenemos que partir la función, la integral en dos integrales. Tomo un valor c, cualquiera, que está en el intervalo de menos infinito a infinito, y parto en dos integrales, de menos infinito a c, de la función dada, más de c a infinito. Entonces, esos son los tres tipos de integrales de tipo 1. Aquí, acuérdense que para que sean de tipo 1, tienen que tener al menos un infinito en alguno de los dos extremos, bien sea en el extremo superior o en el extremo inferior o en los dos extremos. Ahora, aquí vamos a ir aprendiendo lenguaje. Entonces, si la integral impropia, ay, perdón.
Si en la integral impropia el límite existe, ¿qué es que el límite exista? Que hallamos un valor que es igual a un valor real. Si en la integral impropia el límite existe, se dice que la integral converge. En caso contrario, si me da que el límite es más o menos infinito o definitivamente que no existe porque por izquierda es una cosa y por derecha es otra, entonces se dice que la integral converge. Entonces, en caso contrario, la integral impropia diverge. Entonces, recordemos, converge cuando me da un valor exacto, un valor real. Y diverge cuando me da que el límite no existe, es decir, que me da más o menos infinito o definitivamente la no existencia del límite. Entonces, por ejemplo, acá, en este ejemplo anterior, perdón, en este ejemplo anterior, este ejemplo, como me dio un valor exacto, cuando yo digo valor exacto no es valor entero, ¿no? Tiene que ser valor real. Como me dio un valor real, yo digo que la integral de 1 a infinito de dx sobre x al cuadrado converge. ¿Y converge a qué valor? A 1, que fue lo que se halló. ¿Sí? Va para 1. Entonces, es muy importante ese lenguaje porque lo vamos a usar de aquí en adelante, tanto para series como para sucesiones. Bueno, aquí voy a poner como un repasito, pues repasito no, a recordarles el teorema 1 de límites al infinito. Si yo tengo límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre, recuerden que yo puse el ejemplo de x a la n, pero esto significa, puede ser cualquier función, función que tienda a infinito. Si yo tengo una constante sobre una función que tienda a infinito o menos infinito, el signo no importa, ese límite va para cero. Ese era el teorema 1. El teorema 2 me dice, si yo tengo el límite cuando x tiende a cero, bien sea por la derecha o por la izquierda, ¿sí? Teorema 2 de una constante sobre x a la n, pero recuerden que esta sería una función que tiende a cero. Entonces, eso va para infinito, más o menos infinito, eso depende de el tipo de función. Esos dos teoremas los vamos a usar. Entonces, vamos a poner en práctica esto de las integrales de tipo 1. Vamos a poner en práctica eso. Entonces, bueno, ya sabemos que diverge es cuando el límite no existe y converge cuando el límite me da un valor real. Entonces, vamos a mirar un primer ejemplo. Vamos a decir una integral impropia divergente. Me dicen esta. Evaluar la integral de 1 a infinito de dx sobre x. Esta es de tipo 1 porque tiene un límite de integración con infinito. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Entonces, escribimos esto en el lenguaje correspondiente. Eso significa que es límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de dx sobre x, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Esta primera parte. Sí, señora. Ok. Entonces vamos con la segunda parte. Esto ya es una integral inmediata. Esta es la integral. Esta integral me da el logaritmo natural de x evaluado entre 1 y b, no olvidar el límite. Límite cuando b tiende a infinito. Y luego dice, límite cuando b tiende a infinito de, trabajo el teorema fundamental del cálculo como siempre. Evalúen b, logaritmo natural de b menos, aquí dice 0.
porque evaluamos el 1. Entonces voy a hacerlo acá. Lo hago aquí. Esto es límite cuando b tiende a infinito de logaritmo natural de b menos, ¿recuerdan? Tomo el extremo superior, lo evalúo, menos el evaluar el extremo inferior, logaritmo natural de 1. Y nosotros sabemos como este segundo es una constante, logaritmo natural de 1, lo evaluamos con ayuda de la calculadora y eso nos da 0. Por eso aquí me aparece este 0. En términos generales, cualquier logaritmo en la base que sea, logaritmo en base 2, en base 10, en base 5, en base 3, en este caso, si es logaritmo natural, es en base e, el número de Euler. De 1, logaritmo en cualquier base de 1 siempre me va a dar 0. Entonces esto me da así, límite cuando b tiende a infinito de logaritmo natural de b menos 0. Entonces como la segunda ya es un número y me dio 0, entonces ya está, me queda que... ¿Pasa algo, Juan? ¿No? Bueno, límite cuando b tiende a infinito de logaritmo natural de b. Entonces, si yo tengo acá logaritmo natural de b, ¿cierto? Ese logaritmo natural de b no le puedo aplicar Hopital, ni tampoco le puedo aplicar la técnica de dividir por la variable de mayor exponente, porque no tiene denominador y no le puedo, no hay manera de sacar denominador ahí. Entonces, para poder llegar a que esto es infinito, me toca mirarlo a través de la gráfica. Entonces, miro logaritmo natural de b. Voy a hacer la gráfica. Tenemos un momentico que abra. Bueno, ya abrió acá. Entonces, la hago más pequeñita para que lo podamos ver bien. Aquí, listo. Entonces voy a escribir logaritmo natural de b. Pero si yo escribo logaritmo natural de b, miren acá, me saca un deslizador y él me va sacando esos logaritmos. Entonces, aunque aquí está con b, en GeoGebra sí toca ponerlo en términos de x para que entienda que es la función logaritmo natural de x, ¿cierto? Aquí no importa que diga b, aquí en GeoGebra sí la ponemos con x. Entonces borro, lo hice intencionalmente para que se den cuenta. Entonces yo quiero es la función logaritmo natural de b, pero me toca en GeoGebra escribirla con x para que la tome como función. Ahí está. Entonces me dicen, yo tengo esta función. Cuando yo estoy mirando un límite, yo estoy mirando es cómo se comportan las imágenes cuando el dominio tiende a infinito. Pues el dominio no, cuando la variable tiende a infinito. Recordemos que aunque aquí dice b, en GeoGebra es x, ¿no? Entonces yo voy a poner un punto por acá en la función, encima de la función. Y luego voy a decir, listo. Cuando b tiende a infinito, en este caso es cuando x tienda a infinito. Si es infinito, entonces va para la derecha. Las x se empiezan a mover hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Recuerden que el límite es mirar cómo son las imágenes de esta función. Entonces, empiezo a mover ese punto sobre la función y miro para dónde van esas imágenes cuando x se mueve hacia infinito. Miren. Corro. ¿Qué pasa con el punto A? ¿Quién me dice qué pasa con ese punto A? Entre más lo corro a la derecha. ¿Va para dónde? Tiende ¿Al infinito? Para arriba, al infinito. Ajá, muy bien, va para arriba, pero nada la va a parar, ¿cierto? Tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir que tiende a infinito. Venga, me vuelvo acá para que se vea. Que de pronto el logaritmo no sube tan rápido como la exponencial. Sí, pero va para infinito. Y va para infinito positivo porque va para arriba, queda por encima de las eje
de las X. No se acota con nada. Entonces ahí ya vimos por qué aquí. Ay, esperen que me está molestando el lápiz. Ahora sí. Ya. Entonces ya podemos ver que el límite va para infinito. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir que esta integral impropia es divergente. Porque al integrar me dio este límite de un logaritmo. Y ese logaritmo no tiene nada que lo acote, va para infinito, porque no me dio un valor. Cuando no me da un valor, decimos que el límite no existe. Este límite no existe, no hay nada que lo acote. Va hacia infinito. ¿Listo? Hasta ahí, ¿por qué esa integral es divergente? Sí, señora. Bueno, en algunos límites vamos a tener que hacer análisis de la gráfica para saber el límite para dónde va. En otros, pues simplemente aplicamos los teoremas que trabajamos el sábado y que les recordé hace un momento. Entonces vamos a hacer una integral impropia que sea convergente. Entonces nos dan esta. La integral de 0 a infinito de e a la menos x. Entonces hay que resolverla. Esta, entonces la escribimos mejor. Eso es límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos x de x, ¿cierto? Y entonces hacer esta integral es muy fácil. No es una integral inmediata. ¿Por qué? Porque el exponencial de e es negativo, no es inmediata, pero con una simple sustitución sale. Entonces veamos acá la sustitución. Entonces yo digo u es igual a menos x. Du es igual a menos dx. Por tanto, menos du es igual a dx. Entonces, esta y esta es la que vamos a trabajar. Entonces, yo digo aquí, integral, no me interesa por ahora los límites de integración. Voy a hallar la integral indefinida. Acuérdense que cuando es indefinida es porque no tiene límite de integración. De e a la menos x de x es igual a e a la u integral de x es menos de u. Entonces pongo acá por menos de u. ¿Y esto a qué es igual? A menos, saco el menos de la integral, e a la u de u. Y esta sí es inmediata, porque es la integral de una exponencial sencilla. La integral de la exponencial sencilla es ella misma, menos e a la u más una c, ¿no? Pero como no podemos dejarla en términos de u porque la integral inicial estaba en términos de x, entonces quedaría menos e a la menos x más c. Esta sería la integral, ¿cierto? Pero esta integral ya le quitamos el c porque ahora sí usamos los límites de integración que tienen, que es de 0 a b. Entonces dejamos límite cuando b tiende a infinito de e menos e a la menos x que me dio la integral evaluado de 0 a b. Entonces, evaluado de 0 a b, ¿qué hago? Aplico teorema fundamental del cálculo. Primero límite superior, entonces queda menos e a la menos b. Lo reemplazo donde está x. Más evaluado en 0. Evaluado en 0 me da 1. Miremoslo por qué. A ver, límite cuando b tiende a infinito. Entonces voy a evaluar menos e a la menos b. Dice la formulita, se evalúa en el límite superior menos en el límite inferior. Entonces, como este es el menos de la fórmula y el límite inferior está
evaluándose en menos e a la menos x, entonces queda menos e a la menos x es 0, ¿sí? Y ustedes saben que si es 0, pues no importa si es negativo o positivo. Ahí sí podemos obviar el signo. Y entonces, ¿qué me da? Me da menos e a la menos b, este de acá. Y este, con rojo, menos con menos me daría más. Y e a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Ojo, cuando su base no es 0, porque si tenemos 0 es una indeterminación. Entonces, por eso tenemos acá el 1. Me queda límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos b más 1. ¿Y ahora qué hacemos acá? Escribimos esto mejor. Límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre e a la b. ¿Sí? Ahí que hice, apliqué propiedades del exponente. Como el exponente es negativo, significa que es el inverso multiplicativo, más 1. Y aquí yo aplico uno de los teoremas. Entonces, este es el teorema 1. Por el teorema 1, esto va para 0, porque yo tengo una constante que es menos 1 sobre e a la b. Como b tiende a infinito, tengo una función que va para infinito, ¿cierto? Una función que tiende a infinito. Tengo una constante sobre una función que tiende a infinito, hace que el límite completo vaya para 0. Y 0 más 1 me da 1. Entonces, quiere decir que la integral que me pusieron es convergente, esta de acá. Entonces, el área de la región acotada es una unidad cuadrada, a pesar de que la estoy tomando desde x igual a 0 a infinito, su área sí es finita, es 1. Entonces, la integral de 0 a infinito de e a la menos x de x es convergente y converge ¿a qué valor? Convergente a 1. ¿Listo? Entonces, es simplemente, o sea, hallar, en términos prácticos, es hallar la integral, como ustedes ya saben, hallar su antiderivada, evalúan aplicando el teorema fundamental del cálculo y luego hallan el límite. Si el límite le da un valor real, es convergente. Si de lo contrario, es divergente. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a mirar esta. Esta de acá. Integral de 0 a infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1. Entonces, la vamos a escribir bien. Esto sería límite cuando b tiende a 0, digo a 0 no, a infinito, de la integral de 0 a b de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x. Entonces, esta que tenemos acá es una integral inmediata. Está en nuestras tablitas de integrales. Entonces, eso es igual a límite cuando b tiende a infinito de esto de acá, la integral de esto es la arcotangente. Arco tangente o tangente a la menos 1 de x, evaluado de 0 a b. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos primero en el límite superior menos evaluación en el límite inferior. Entonces, esto me da límite cuando b tiende a infinito de arco tangente de b menos arco tangente de 0, ¿no?
Luego lo evaluamos en esto. Entonces, aquí nos ayudamos de la calculadora. Espérenme. Voy a quitarle. Listo. ¿Dónde vamos? Aquí. Ahora sí. Entonces me voy a ayudar de la calculadora. GeoGebra. Bueno, entonces esta la vamos a correr para este lado. Vamos a borrar lo que teníamos ahí del ejercicio anterior. Entonces, vamos a hallar esto, ¿no? El límite cuando B tiende a infinito de arcotangente de B menos arcotangente de 0. Como esto es un valor exacto, arcotangente de 0, entonces trabajémoslo acá. Arcotangente, mírenlo acá, de 0, eso es un número, de 0 grados, entonces me da 0. Tangente a la menos 1 de 0 me da 0. Entonces, esta de acá, ya podemos decir que esto vale 0. Listo. Entonces, realmente nos toca hallar resolver esa integral, es resolver este límite. Límite cuando B tiende a infinito de... ¿Sí, Juan? De arcotangente de B. Entonces, recordemos que en GeoGebra yo tengo que poner en X, ¿no? Si yo pongo en B, no me toma la función. Entonces, pongo aquí arco tangente de X. Esa es la función que voy a trabajar. Esta es la función. Ahora, hay que hacerle un arreglo. Tangente, cuando yo trabajo tangente, el eje X va en términos de pi y el eje Y sí queda en términos normales, digámoslo así. Como esta es la contraria, arcotangente, entonces ahora Y va a quedar en términos de pi y X sí queda en números normales reales. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a hacer el arreglo aquí en la vista gráfica. Le doy clic derecho y por aquí donde dice eje Y, el eje Y no va a ser de 1 en 1, sino en términos de pi. Puedo dejarlo de pi cuartos en pi cuartos. Listo. Y ahora me dice, ¿qué pasa cuando con las imágenes de la arcotangente cuando B tiende a infinito? Recordemos que en GeoGebra toca mirarlo en X y realmente lo estamos mirando siempre en X. Entonces pongo un punto en cualquier parte, ahí. Y voy a mirar qué pasa con esas imágenes, ese punto hacia dónde se mueve cuando X tiende a infinito. ¿Qué pasa con esas imágenes? Entonces empiezo a mover, miren, esta va subiendo hacia infinito. Cuando X se va moviendo hacia infinito, la imagen va subiendo, pero miren qué pasa, aquí no pasa lo mismo que el logaritmo. Esta va subiendo, pero no va subiendo infinitamente. Va subiendo hasta donde se acota, hasta este valor. De ahí no pasa. Sigue infinitamente, de ahí no pasa porque hay una cinta horizontal. ¿Qué valores? Pi medios. Entonces acá tenemos que la arcotangente, cuando estamos mirando su límite al infinito, va para pi medios. Entonces tengo pi medios, como esto me va a simbolizar un área, unidades cuadradas. Entonces, en conclusión, la integral de 0 a infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x converge a pi medios. Y veamos la gráfica. Entonces, si yo pinto 1 sobre x al cuadrado más 1, ahora sí. Si yo pinto la integral original que me da 1 sobre x al cuadrado más 1, yo quiero mirar su área de 0 a infinito. Resulta que esta área, este rosadito, esta área me dio un valor real. El valor real
pi medios unidades cuadradas. Entonces está acotada. Que es lo mismo que decir que converge a pi medios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Integral, dice evaluar la integral de 1 a infinito de 1 menos x por e a la menos x de x. Este lo voy a pasar rapidito, es un ejemplo del libro, que lo pongo porque esta se hace con integral, con método por partes. Entonces, pues digamos que ahí lo interesante es el método por partes, pero es el mismo proceso. Entonces, antes de cualquier cosa, vamos a definir quién es U y quién es B. Entonces, aquí me definieron U como 1 menos X y de B como E menos X, E a la menos X. Entonces, U, recuerden que U, yo lo que hago es derivar. Derivada de U, 1. Derivada de menos X, menos de X. Derivada de menos X es menos 1 por el diferencial de X. Y esta, integral de dB, integral. Entonces, integral de dB es B. Esta de E a la menos X ya la hicimos anteriormente. Entonces ya no toca hacerle todo el proceso. Eso es menos E a la menos X. Y recuerden que acá vamos a aplicar U por B menos integral de B por du. Entonces aquí hicieron U por B. U es 1 menos X. Esta es U. Aquí la hicieron U menos X y B es menos E a la menos X. Lo escribieron en ese orden, le cambiaron el orden, pero no importa el orden porque como se está multiplicando. ¿Por qué le intercambiaron el orden? Para que este menos no se fuera a confundir con una resta, ¿no? Es menos E a la menos X multiplicado por 1 menos X. Menos, dice ahí, la integral de B por du. Entonces, menos la integral de B por du. Entonces, miramos acá. B es menos E a la menos X y du es menos de X. Menos por menos, más aquí adentro. Recuerden que este menos es de la fórmula de por partes. Ahora, ¿qué se hace? Borro aquí, borro acá. Esta parte sí la dejo. Ahora resolvemos los paréntesis de este que está aquí afuera. Entonces, e a la menos e a la menos x por 1 me da menos e a la menos x. Menos e a la menos x por menos menos da más, me queda x por e a la menos x. Y ahora, con verde. Integral de e a la menos x, ya sabemos, me da menos e a la menos x, ¿no? Con el menos de afuera, pues queda más. Más una constante, porque pues no estoy mirando los límites de integración, estoy haciendo la parte de la integral normal. Entonces, miro que se puede cancelar, este se cancela con esta, entonces la integral de esta función, que es la que me piden, me dio x por e a la menos x más c. Esta es la integral indefinida. Resultado de la integral indefinida. Ahora sí le ponemos indefinida. Le ponemos los límites de integración para que quede una integral impropia y la podamos evaluar. Entonces, los límites de integración son de 1 a infinito. Entonces, ¿qué me quedaría? El límite cuando b tiende a infinito de la integral que hallé. Como ya tengo límite de integración, no le pongo la c. Lo evalúo en b y lo evalúo en 1. Entonces, haciendo eso, ¿esto qué me da? Entonces, esto me da límite cuando b tiende a infinito de, evalúo en b primero, x por, perdón, en x no, en b, porque estoy evaluando ya el límite superior. b
por e a la menos b, menos, ahora evalúo en el límite inferior, que es 1. 1 lo multiplico por x, queda x. Perdón, 1 lo reemplazo en x, queda 1, perdón. 1 por e a la menos x, por e a la menos 1. ¿Sí? Porque el 1 lo estoy reemplazando acá. Entonces, miramos. Este primero, b por e a la menos b. Entonces, como el exponente es negativo, lo paso al denominador para que me quede b por e a la b. Entonces, es este de acá. Ahora, menos e a la menos 1. Entonces, como el exponente es negativo, eso significa menos 1 sobre e. Ay, espérenme un momentico, ¿qué pasó acá? Ay. Espérenme que se me... ¿Qué le pasó aquí a la...? Un momentico. Voy acá. Pero el problema es que yo no veo la pantalla. La otra pantalla, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, ya. Miremos a ver si ahora sí. Listo, ahora sí. Es que no me la dejaba a mí a ver. Ahora sí. Moví acá algo. Bueno, entonces tenemos esto. Esto ya es un número, chicos. Esto que tenemos acá es un número. 1 sobre e menos 1 sobre e es un número. Me toca resolver este límite. Entonces, aquí yo tengo un límite en el que tiene numerador y denominador. Entonces, prácticamente me está diciendo que lo puedo mirar por ópita. Entonces, como lo puedo mirar por ópita, espérense, se fue la pantalla. Ahora sí. Ya. Entonces, como lo puedo mirar por Hopital, entonces miro, usando la regla de Hopital en el límite. Recuerden que, ¿por qué dije que lo puedo mirar por Hopital? Porque yo ya había hecho la evaluación inicial. Si yo reemplazo infinito acá, infinito queda infinito sobre infinito, infinito sobre infinito, eso es del tipo Hopital y se puede resolver derivando. Entonces, derivada con respecto a b de b me da 1. Derivada de e a la b es ella misma. Entonces, ¿qué tengo acá? Que por el teorema, por el teorema 1, tengo una constante sobre una función que tiende a infinito. Esto me da 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, resolvámoslo bien acá, me quedaría, esto es 0, ya sé, me quedaría menos 1 sobre e. Ese es el valor del límite. Ahora, yo con esa integral lo que quiero es encontrar el área que hay de 1 a infinito. Y como es el área de 1 a infinito, yo no la puedo tomar en negativo. Entonces la tengo que tomar en positivo. Tengo que multiplicarla por un menos. ¿Por qué me dio negativo? Porque si ustedes miran la gráfica, 1 menos x por e a la menos x está por debajo de x. Entonces la integral me va a dar negativo. Pero como yo necesito el área, entonces multiplico por menos o también se puede hacer como acá. Se pone entre valor absoluto, el valor que me dio el límite, y así garantizo que aunque la función está por debajo del eje X, el área es un valor positivo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí miramos esto. Vamos a hacer una integral
impropia de tipo 1 que tenga límite de integración infinito tanto en el extremo superior como en el extremo inferior. Entonces voy a ir acá. Esta. Integral de menos infinito a infinito de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x. Entonces, miremos acá lo siguiente. Entonces, miramos acá lo siguiente. Ojo, dice, es la tercera forma en que puede aparecer una integral impropia. Dice, si f es continua en el intervalo de menos infinito a infinito, entonces debo buscar un valor entre menos infinito e infinito, un valor c, tal que yo pueda dividir esta integral en dos integrales. Una que va de menos infinito a c y la otra que va de c a infinito. Eso es lo que me piden. Entonces yo tengo que encontrar un valor para dividir esta integral en dos integrales. Entonces me devuelvo. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Entonces lo primero que uno debe hacer es pintar la función para ver cuál valor es el más acertado. En general, usted puede colocar cualquier valor, de menos infinito a 1 y de 1 a infinito, o de menos infinito a 5 y de 5 a infinito. Es cualquier valor entre menos infinito e infinito. Pero es bueno hacer la función para mirar cuál sería el valor más adecuado para que me salga más fácil la evaluación de los límites de integración. Ese valor más adecuado depende de si hay simetrías, por ejemplo. Si no tiene simetría, pues cualquier valor me serviría, pero si tiene simetría, sale mucho mejor si yo identifico cuál es el punto de la mitad de esa simetría. Entonces voy a mirar acá la gráfica. Entonces aquí se hizo la gráfica, e a la x, puse la respuesta de una vez, bueno, no importa. E a la x sobre 1 más e a la 2x da esta gráfica, que parece la campana de Gauss de estadística. ¿Sí están viendo estadística ustedes o todavía no, chicos? Todavía no, profe. ¿No? Bueno, pero esta la van a ver en la campana de Gauss cuando vean distribución normal. Entonces, la distribución normal, que es muy usada en estadística para predecir. Entonces, acá. Entonces, esta es una curva normal, muy parecida a la campana de Gauss. Entonces, acá vemos que hay una simetría. La simetría parte a partir de 0, ¿cierto? De 0 a la derecha es igual que de 0 a la izquierda. Entonces, por conveniencia, es bueno partir esta integral en 2 a partir del punto 0. Entonces, me quedaría aquí así. Integral de menos infinito a 0 de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x. Más integral de 0 a infinito de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x, ¿no? Ahí quedó partida la integral. Entonces, ¿qué me da? ¿Cómo se escribe esto mejor? Límite cuando, en esta primera, cuando como es el límite inferior, usemos pues lo que siempre, las letras que siempre usamos, ¿no? Entonces, como en la primera es el límite inferior, entonces usamos A. Cuando A tiende a menos infinito de la integral de A a 0 de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x. Más, la otra sería límite, aquí sí ya B, porque es el límite superior donde hay infinito,
de b, que tiende a infinito, de 0 a b, de e a la x, sobre 1 más e a la 2x de x. Listo. Y para resolver esas integrales, pues hagamos la integral aquí al ladito. Esa integral sale, entonces, proceso de la integral. Sale con una simple sustitución. Entonces voy a hallar la integral indefinida, me voy a olvidar por ahora de los límites de integración, de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x. Entonces yo voy a decir que u es e a la x y por tanto du es la derivada de e a la x, es ella misma de x. Entonces miren cómo me queda la integral. Esta e a la x de x es esta de acá. O sea que me queda du. Entonces me queda aquí 1 y voy a poner du. Sobre 1 más. Entonces, ¿qué pasaría? E a la 2x. Voy a usar marcador resaltador, pero con verde. Entonces, e a la 2x es e a la x elevada al cuadrado. Y e a la x es u. Entonces me queda e a la x es u. Y como dice 2x es elevado al cuadrado. Entonces esta 1 sobre 1 más u al cuadrado. Esta ya es una integral inmediata. Esa es arco tangente de, en este caso, de u más c. Pero, como les sabemos, no podemos dejarla en esos términos, ¿cierto? Me toca escribirla en términos de x. Entonces, reemplazo y eso es arco tangente u, ¿quién es? E a la x más c. Entonces, la integral de esa función que me están dando es esta, arco tangente de e a la x más c. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, voy a tomar aquí fucsia. Vamos a hacer esta acá. Entonces, me da límite cuando a tiende a menos infinito de arco tangente de e a la x evaluada de a 0. Entonces lo hacemos acá. Eso sería límite cuando a tiende a infinito, a menos infinito de arco, bueno, voy a usar más bien tangente a la menos 1 para que no se me vaya a hacer como muy grande el uso del espacio, ¿no? Entonces, arco tangente es lo mismo que tangente a la menos 1, ¿no? De a 0. Entonces, tangente, espere que se me olvidó ponerle el argumento. Tangente a la menos 1 de e a la x evaluado de a 0. Entonces aquí me queda tangente a la menos 1 de e a la 0 menos tangente a la menos 1 de e a la a. Listo, entonces vamos a hacer esta. Esto como es un valor, esto es fácil de sacar. Entonces pongamos acá GeoGebra. Voy a correr esto por aquí. Por acá y entonces nuevo. Entonces voy a colocar tangente a la menos 1, eso es arco tangente de e elevado arriba, ahí quedó, a la 0. Esto me está dando en grados, no lo necesito en grados, lo necesito
en radianes. Entonces pongamos acá, creo que es aquí donde se pone. Aquí creo. Español, 2 cifras decimales. Entonces la abro. Oh, no. Aquí. Grados, aquí. Necesito radianes. Así. En radianes. Entonces, tangente a la -1 de E a la 0 es 0.79 radianes. ¿Listo? Entonces, este valor, que ese 0.79 es pi cuartos, pero luego ahorita lo miramos en la gráfica, para que se den cuenta. O sea, este punto, ay, poner acá, que es 0.79. Y me falta este límite, menos límite cuando A tienda a menos infinito de tangente a la -1 de E a la A. ¿Listo? Entonces, esta la vamos a hacer en nuestra gráfica de GeoGebra. Entonces, vamos a hacer esa tangente. Acuérdense que aquí no puedo poner ni A, ni B, ni C, sino en términos de X. Entonces, arco tangente de E elevado a la X. Entonces me da esta función. Como es con tangente a la -1, va a correr esto. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense que le cambiamos aquí en el eje Y, las distancias las decimos que de a pi cuartos. Le doy Enter, entonces queda acá. Entonces miren acá. E a la 0, por eso les decía, ese 0.79 radianes realmente es pi cuartos. Mire, cuando vale 0, me da el valor pi cuartos. Miren, si yo pongo acá pi dividido en 4, pi cuartos es 0.79. Entonces, esto de acá, el 0.79, es pi cuartos. Lo arreglo acá, entonces ahora sí. Borro acá. Y en vez de escribir el decimal, porque el decimal es un valor aproximado, el valor exacto es pi cuartos. Pero bueno, no hemos hallado el límite. Entonces, para eso era la gráfica más que todo para el límite. Entonces, yo voy a poner la imagen, en el punto en cualquier lado de la función. Y me dice cuando A va para menos infinito. Recuerden que la función me tocó escribirla con X. Entonces, yo lo que voy a mirar es a menos infinito. O sea, ¿qué pasa con las imágenes cuando X va para menos infinito? Es decir, va para la izquierda. Entonces, cojo acá esto y empiezo a mandar las imágenes a la izquierda porque va con X para menos infinito. ¿Qué pasa con esas imágenes? ¿Para dónde van? A 0. Van a 0, ¿cierto? Se acercan al eje X, que es la asíntota, que eso es lo mismo que decir que van para 0. Entonces acá este límite ya lo podemos tachar. Voy a cambiar el color con azul. Esto va para 0. Listo. Ya hicimos la evaluación de este primero. Ahora vamos a hacer la evaluación de este segundo. Más, entonces, límite cuando B tiende a infinito de tangente a la -1 de E a la X evaluado entre 0 y B. ¿Listo? Profe, qué pena. Señor. Profe, y ahí no podemos decir cómo se está evaluando con el eje 0, o pues con el eje Y, perdón. No podemos determinar que ya como resolvimos la primera, la segunda va a dar, digamos que la otra parte del área y no sería 2 pi cuartos o pi medios, mejor dicho. No, no porque esta función no, la función original, la que tú estás hallando acá, que es la que me piden la integral, es simétrica. Pero cuando yo
haya el límite, la función que me genera la integral no es una función simétrica. Entonces, para la derecha no me va a dar lo mismo. Ok. Te vas a dar cuenta ahorita que le evaluemos que para la derecha no te va a dar lo mismo. Vale, profe. ¿Listo? Pero si quieres, pues obviamente aquí, como es simétrica, me va a dar, no me va a dar lo mismo, pero al evaluar me va a dar pi medios, que es lo mismo que 2 pi cuartos por la simetría. Entonces, miremoslo acá. Más límite cuando b tiende a infinito de la tangente a la menos 1 de e a la 0 menos, acuérdense que se evalúa en el límite superior menos en el límite inferior, que es tangente a la menos 1 de e a la 0. Listo, este es menos. Entonces, esta parte de acá, tangente a la menos 1 de e a la 0, eso sí es un número, fue el que hallamos acá. Esto me dio pi cuartos positivo, pero como está en el límite inferior, queda negativo, menos pi cuartos. Ahora más, me toca este límite, es el que me va a dar tangente a la menos 1 de e a la 0. Este es el importante. Entonces, GeoGebra, otra vez. Y entonces lo voy a poner aquí para este lado. Por aquí para arribita. Y abrámoslo acá. Entonces vamos a hallar este. Tangente a la menos 1 de e a la b. Ay, aquí me quedó mal escrito. E a la b, porque el límite b, que se vea el b. Ahora sí, volvamos con GeoGebra. Aquí ya está la imagen. Listo. Entonces ahora me dice cuando b tiende a infinito. O sea, me voy para este lado. Es la misma función. Entonces le digo ahora que me interesa. Cuando x tiende a infinito. Esperen, me paro acá en bosquejo. Esta era la fucsia. En el bosquejo acá, ¿sí se le cambió? No, esperen acá. Bosquejo, esta es la fucsia. Listo. Ahora sí acá. Voy con esta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que mirar esta para dónde va. Entonces, miren, esta imagen voy a la derecha, a la derecha, a la derecha y no sube de ahí, porque hay una asíntota en ¿dónde? En pi medios. Y vuelvo acá. Entonces, quiere decir que este límite que estamos viendo acá, este va para pi medios. Y entonces miramos, hacemos las cuentas. Las cuentas que me darían, me tocó aquí abajito, me darían, escribámoslo ahora sí con rojo, pi cuartos menos 0 más pi medios menos pi cuartos. Entonces este se va con este. ¿Y qué me queda? Pi medios unidades cuadradas. Ese es el área bajo la curva de la función e a la x sobre 1 más e a la 2x en el intervalo de menos infinito a infinito. O dicho de otra manera, esta integral es una integral convergente y converge a pi medios unidades cuadradas. Bueno, entonces yo creo que con esto ya tenemos claro lo de las integrales impropias de tipo 1. Aquí voy a hablar de un caso especial, que este caso especial lo vamos a usar muchísimo en series, sobre todo, que esta integral acá se le conoce como el criterio de la serie P. El criterio de la serie P corresponde a responder esta pregunta. ¿Para qué valores de P la integral de 1 a infinito de 1 sobre x a la P de x es convergente? Es decir, esta integral converge o diverge dependiendo del exponente de este denominador.
Y esa respuesta a esa pregunta es el llamado criterio de la serie P. Y se le llama así porque de ahora en adelante, después que me aparezca una integral cualquiera de este tipo, ya no me toca desarrollarla. Simplemente, ¿qué hago? Aplico el criterio. Entonces, para poder resolver la pregunta, vamos a desarrollarla en términos generales. Entonces, aplico, bueno, límite, aquí usaron la letra T en el cálculo de Stewart, voy a dejar esa misma letra, pero le podemos dejar B si queremos, ¿no? Límite cuando t tiende a infinito de 1 a t, de la integral de 1 a t, de x a la menos p, ¿sí? Está 1 sobre x a la p, yo la puedo escribir de esta forma. Entonces, esto yo lo puedo escribir, al escribirlo de esta forma, perdón, lo vemos como una integral de una potencia. Entonces, esto sería x a la, el exponente, menos p más 1, y esto lo ponemos en el denominador. Así se integran potencias, ¿cierto? Evaluado entre x igual a 1 y x igual a t. Aquí se puso la x para recordarnos que la variable es x, no es t, no es p. P es un número. Entonces lo que hacemos es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, límite cuando t tiende a infinito, evalúo primero el límite superior. Entonces, donde dice x, escribo la t. De t a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos, aplico el límite inferior que es 1, entonces donde está x pongo 1 a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto acá. Yo puedo factorizar menos p más 1. Entonces yo digo acá, límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre menos p más 1, que multiplica a t a la menos p más 1 menos, entonces aquí sería 1 a la menos p más 1. Como la base es 1 y p es un número, 1 elevado a cualquier número me da 1. Listo. Y eso es igual a límite cuando t tiende a infinito de. Esta, digamos que por gusto, se pone primero el positivo. 1 sobre, en vez de escribir menos p más 1, escribamos 1 menos p, ¿no? Que multiplica a. Entonces, aquí quedaría menos 1. Como tiene un menos p, lo voy a poner como su inverso multiplicativo. Entonces, quedaría 1 sobre t. Entonces, abajo quedaría p positivo y 1 está positivo arriba, entonces abajo queda negativo. Por eso tengo este límite. Límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 1 menos p por 1 sobre t a la p menos 1 menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Si yo aplico esto, dice cuando t tiende, voy a ponerle rojo, cuando t tiende a infinito. Entonces aquí yo tengo una constante dividido sobre una función que tiende a infinito. Entonces esto puede darme, esto de acá, esta parte de acá depende. Entonces, me puede dar, esto es un número 1. ¿Cierto? No hay ningún problema, esto es un número, todo depende acá. Entonces, si este P es un número mayor que 1, esto va para 0, porque quedaría 1 sobre una función elevada a un exponente positivo, llamémoslo m. M que es P menos 1. Espera. Aquí. Escribo mejor. 1 sobre, no voy a dejar más bien el P menos 1. Entonces, todo depende de esto. Si yo tengo una constante sobre
una función que tiende a infinito, esto sería 0 aplicando el teorema 1. Pero para aplicar el teorema 1 yo tengo que garantizar que P es un número mayor que 1. ¿Sí? Porque si es un número menor que 1, entonces me va a dar que aquí este exponente negativo tendría que subirlo al numerador y me daría ahí sí que va para infinito. Entonces debo decir que es 0, esto sería 0, si garantizamos que P es mayor que 1. Y cuando eso pasa, como esto es un número real, este límite completo converge. Esto sería 0 menos 1 multiplicado por el valor que hay acá. Entonces me daría un número real. Y quedaría divergente, daría infinito, más o menos infinito, eso sí depende allá de los signos, es decir, divergente, si P es menor o igual que 1, daría divergente. Entonces, miremos acá. Entonces, miren. La idea es que esto se haga 0. Entonces, si P es mayor que 1, esto se da 0 por el teorema 1. 0 menos 1 me daría menos 1. Menos 1 por 1 sobre 1 menos P, lo que hace es cambiar los signos. Entonces, este P es negativo, queda P positivo. Y este 1 es positivo, queda 1 negativo. Entonces, si P es mayor que 1, la integral va a converger. Converge. La integral converge cuando P es mayor que 1. ¿Y converge a qué valor? A este valor, 1 sobre P menos 1. Recuerden que P es el exponente. ¿Y cuándo diverge? Cuando la P es diferente de mayor que 1. ¿Cuándo es diferente de mayor que 1? Entonces, si es menor o igual a 1. Entonces, si P es menor o igual a 1, incluso incluido 1, la integral diverge. Me va a dar que tiende a infinito. Y con esto que tiende a infinito, pues ya todo lo demás que se le suma, se le resta o se le multiplica va para infinito. Entonces, este es el criterio de la serie P. Se le llama así porque esta integral depende del valor de P para converger o no. Entonces, convergente cuando P es mayor, estrictamente mayor que 1. Y divergente en caso contrario. Entonces, miremos acá unos ejemplos. Bueno, aquí se hizo con la integral de x. Si no tengo el criterio P, no me lo sé. Hallar esta integral es hacer todo el proceso. ¿Sí? Como aquí, pero si yo me sé el criterio P, simplemente lo aplico. ¿Cómo lo aplico? Entonces miro el exponente. El exponente acá es 2. Entonces, como el exponente es 2, es mayor que 1, de una vez converge. ¿Y converge a cuál valor? Aquí no lo decían el valor al cual converge. Cuando converge, converge a este valor. 1 sobre P menos 1. Entonces, esta de acá converge y converge a qué valor? 1 sobre P menos 1. Recuerden que P es el exponente de la variable. 2 menos 1. O sea, converge a 1. El área bajo la curva de 1 sobre x al cuadrado, tomándola al intervalo de 1 a infinito, me da una unidad cuadrada. Área finita. ¿De qué valor? De una unidad cuadrada. En cambio, esta que aparece acá, 1 sobre x de x, esta diverge porque si no está P, se supone que es 1, ¿cierto? Cuando el exponente acá es 1 o menores que 1, diverge. Entonces me da que esta área es infinita, es decir, no la puedo calcular. Ese es el criterio P. Y es muy importante porque le abrevia a uno bastantes cuentas. ¿Listo? Esa era como una de las consecuencias de las integrales impropias de tipo 1. Ahora pasemos a las integrales impropias de tipo 2.
Entonces, estas integrales impropias de tipo 2 es de mucho ojo porque no se puede prestar para que uno empiece a hallar la integral y le dé un error. ¿Por qué? Porque uno no evaluó la función. Hasta el momento, cuando yo les daba integrales cuyos límites de integración eran números, estaban cuadradas para que no tuvieran discontinuidades. Entonces, no necesitaban ustedes graficar. Pero ahora sí hay que graficar aún yo tenga números, porque puede aparecer discontinuidades en la integral. Veamos el ejemplo. Mira, integrales de tipo 2. Entonces, a mí me pueden dar la integral de A hasta B. A es un número, B es un número, de esta función. Pero, ¿qué pasa? Al yo graficarla, observo que en uno de los dos extremos, en este caso el ejemplo fue con A, en A hay una asíntota vertical, es decir, hay una discontinuidad. Entonces, me toca hallar ahí, chicos, me toca hallar ahí el límite para este extremo. Para el otro no, porque si es un valor dado. O me puede dar lo siguiente, me dan la integral entre dos valores dados y resulta que cuando yo la grafico en el valor A y en el valor B existen, no hay ningún problema. Pero entre ellos dos hay un punto C donde hay una asíntota vertical, es decir, hay una discontinuidad. Entonces, yo no puedo hallar la integral de una, sino que me toca partirla en dos integrales, de A hasta donde está la discontinuidad o asíntota, que es C, y la otra desde C hasta B. Entonces, aquí las integrales impropias de tipo 2 están, digamos que ocultas. Se ven que tienen la discontinuidad a través de la gráfica. Entonces, veamos los tres tipos. Entonces, donde aparece la discontinuidad es donde el intervalo es abierto. Entonces, el primero, yo tengo una discontinuidad en el límite superior. Entonces, aquí es donde está la discontinuidad. ¿Cómo lo supe? Con la gráfica. Entonces, se hace límite a esa discontinuidad, la voy a llamar siempre con C. Límite cuando C tiende a B, que es donde está la discontinuidad, de la función integrada de A hasta C. La segunda, la discontinuidad al graficar, me doy cuenta que está en el límite inferior. Por eso el intervalo acá es abierto. Miren que el paréntesis es curvito. Entonces, aquí está la discontinuidad. Entonces, le voy a decir límite cuando C tiende a en el límite inferior de la integral de f de x. Miren, dice A por la derecha, pues porque tengo que verla en ese intervalo. Esto que si es por la derecha o por la izquierda se ve en la gráfica. Ahorita lo miramos y se van a dar cuenta que es cierto. Y ahorita con amarillo. Entonces, la tercera es cuando usted pinta y efectivamente no pasa nada en los puntos extremos A y B. Tienen imagen en la función, no hay problema. Pero encuentran entre A y B un punto C que presenta la discontinuidad, es decir, hay una asíntota. Entonces, la integral me toca partirla en dos. Una que vaya desde el límite inferior hasta donde está la asíntota y la otra que vaya desde donde está la asíntota hasta el límite superior. Esas son las integrales de tipo 2. Y lo mismo, ¿no? Si me da que converge, si me da el límite un número, converge. Si me da cualquier otra cosa que no sea un número real, pues diverge. Entonces veamos un ejemplo. Entonces dice, una integral impropia con una discontinuidad infinita. Me dicen esta, integral de 0 a 1 de dx sobre raíz cúbica de x. Entonces, ojo, antes yo les había cuadrado y los ejercicios en el Steward estaban cuadrados para que simplemente, si tienen dos límites, ustedes integren y evalúan. Pero ya de aquí en adelante, ustedes no se pueden confiar de que estén estos límites, así sean números. Entonces, toca hacer la gráfica para mirar si esto
todo es continuo o si no lo es. Si todo es continuo, listo, integro como lo sé hacer. Pero si no lo es, toca aplicar lo de acá. Entonces voy a tomar GeoGebra, aquí abajito, démosle nuevo, no guarda. Entonces vamos a mirar la función 1 sobre raíz cúbica de x. Entonces 1 dividido en la, esta es, entonces esa es ahí, raíz cúbica y aquí abajo de x. Y le doy enter. Listo, esta es la función 1 sobre la raíz cúbica de x. Me piden mirarla, voy a abrirla acá un momentico, en el intervalo de 0 a 1. Entonces, voy a mirarla aquí en este intervalo, desde 0 hasta 1. Entonces, miro, 1 sí lo puedo cerrar. ¿Por qué? Porque existe la imagen de 1. Miren acá en la gráfica. Pero 0 me toca ponerlo abierto. ¿Por qué? Porque la función, si ustedes miran, yo pongo un puntico acá y lo pongo a mover. Si me acerco a 0, ¿qué pasa? Las imágenes van para arriba, pero nunca van a tocar el eje Y, ¿cierto? Porque en el eje Y hay una asíntota vertical. Entonces, ¿qué tendría que hallar? Tendría que hallar el límite cuando la variable tiende a 0, pero a 0 por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque estoy mirando entre 0 y 1. Entonces, no me interesa que pase aquí a la izquierda. Me interesa acá. Entonces, límite cuando la variable, pongámosle que es C, para seguir la misma notación del libro de Stewart, C tiende a 0 por la derecha de esta función. Y en 1 sí no hay ningún problema porque se puede evaluar y da una imagen. Entonces, miren, esta de acá, al hacer la gráfica, encontramos que hay una discontinuidad infinita en x igual a 0. Por acá, les voy a poner entre paréntesis, gráficamente, ¿qué es la discontinuidad infinita? Gráficamente hay asíntota vertical. Eso es lo que significa discontinuidad infinita. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Límite cuando... pero aquí lo hacen muy rápido, espérenme. Ahora sí. Perdón. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, integral de 0 a 1, de 1 sobre, voy a escribir en vez de raíz cúbica de x a la 1/3 para trabajarlo. Entonces, esto es igual. Como está la discontinuidad en x igual a 0, recuerden que discontinuidad infinita significa gráficamente asíntota vertical. ¿Listo? Asíntota vertical. Entonces, esto es igual a límite, para usar la misma notación, allá toman ese. Cuando C tiende, entonces aquí es a 0, lo miramos por la derecha. De la integral de C a 1, de 1 sobre x a la 1/3, mejor lo escribimos x a la menos 1/3 de x. Porque esta integral es se puede aplicar las potencias. Entonces, esto es igual a límite cuando C tiende a 0 por la derecha de la integral de x a la menos 1/3 quedaría x a la menos 1/3 más 1. Entonces quedaría a la
2 tercios sobre 2 tercios. Pongo aquí, esta es la línea principal. Evaluado de C a 1. Y esto es igual al límite cuando C tiende a 0 por la derecha. Aquí podemos aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Entonces me queda 3 medios que multiplica a X a la 2 tercios evaluado entre C y 1. Entonces esto es igual límite cuando C tiende a 0 por la derecha de 3 medios, evalúo primero en 1, de 1 por 1 a la 3 medios, ¿no? Pongo paréntesis porque si no se entiende que es 31. Por 1 a la 3 medios. Menos, ahora evalúo en el límite inferior. 3 medios C a la... Ay, perdón, el exponente me quedó mal. 3 medios es el coeficiente, el exponente es 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Pues toca hallar el límite de todo esto. ¿Y esto a qué es igual? Límite cuando C tiende a 0 por la derecha. Entonces, este 1 elevado a la 2 tercios, 1 elevado a la 2 tercios, esto es 1. Por 3 medios me da 3 medios. Menos. Entonces, evaluamos 0 acá. No importa que sea 0 por la derecha, evalúo 0 acá. 0 elevado a la 2 tercios me da 0. Por 3 medios, eso es 0. Entonces, esto es igual a 3 medios. Entonces, respuesta, la integral de 0 a 1 de dx sobre raíz cúbica de x converge a 3 medios. Lo que es lo mismo acá decir en la gráfica que esto es 3 medios, esa franja rosadita es 3 medios unidades cuadradas. Entonces yo creo que ahí vimos la importancia de hacer la gráfica para poder saber si podía empezar a integrar normalmente o tenía que aplicar límite para la asíntota, para encontrar la integral, ya que tenemos una asíntota vertical en x igual a 0, lo que es lo mismo discontinuidad infinita. Entonces, miremos esto. Evaluar de 0 a 2 de x sobre x al cubo. Entonces, lo mismo. Pues esta ya sabemos que va a ser en 0. Pero si no, a ver acá. Pongamos con flecha. Esta ya pues es una función fácil. Pero si no, siempre hacemos la gráfica. Entonces aquí es dx sobre x al cubo, entonces es 1 sobre x elevado al cubo. ¿Listo? Aquí incluso me pintó la asíntota está en 0. Por la derecha de 0 las imágenes van para infinito. Por la izquierda de 0 las imágenes van para menos infinito de la función que voy a integrar. Pero pues como tengo que integrarla, tengo que mirar. Me dice de 0 a 2. Entonces, como es de 0 a 2, yo voy a mirar que en 0 es donde está la discontinuidad. Entonces, no guardar. Hallar la integral de dx sobre x al cubo, pues esto se hace todo el mismo proceso de allá y se va a encontrar, se escribe como x a la menos 3 y se trabaja el proceso de potencias. La integral de esto es menos 1 sobre 2x al cuadrado, evaluado entre b y 2, límite cuando b tiende a 0 por la derecha. Entonces, límite cuando b tiende a 0 por la derecha de, evalúo 2, menos 1 sobre 2 por, aquí iría el 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 2, 8. Entonces queda menos 1 sobre 8. Menos evaluar en el límite inferior. Menos, con el menos de la función, queda más. 1 sobre 2 y aquí en x reemplazo por b, b al cuadrado. Y entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí estamos aplicando, miren,
esto es igual a menos 1/8, como esto es un número, ya salió, más el límite importante es acá, límite cuando b tiende a 0 por la derecha de 1 sobre 2b al cuadrado. Entonces, acuérdense el teorema 2 que dice. El teorema 2 dice que si yo tengo una constante dividido sobre algo que va para 0, sobre una función que va para 0, porque mire que aquí dice que tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? Pasaría lo mismo que si tiende a 0 para la izquierda. Sí, que tiende a 0 por la derecha. Entonces, esto va para más o menos infinito. En este caso, como tengo el b al cuadrado, esto es positivo. Entonces, va para más infinito. Esto fue aplicando el teorema 2, que yo se los recordé el sábado. El teorema 2 para sacar límites al infinito o que tendiendo a un valor van para el infinito. Creo que lo había puesto por acá, pero lo vimos el sábado. Perdón. Mírenlo acá. Aquí está. ¿Sí? Lo puse sobre x a la n, pero puede ser cualquier función que tienda a 0. Si yo tengo c sobre una constante cualquiera, sobre una función que tienda a 0, eso va para más o menos infinito. Estábamos como por acá. No, aquí. Y vamos a mirar una integral impropia con una discontinuidad interior. Entonces, esta misma de arriba, pero entre menos 1 y 2. Entonces, recordemos. 1 dividido en x elevado al cubo. Entonces, miren, aquí me está mostrando la asíntota. Se va a evaluar entre menos 1 y 2. Entonces, entre menos 1 y 2, yo no puedo hacer la integral de una. ¿Por qué? Porque entre menos 1 y 2 hay una discontinuidad interior, que es acá 0, ¿cierto? Entonces me toca dividirlo en dos integrales. Una que vaya desde menos 1 hasta 0 por la izquierda y otra que vaya desde 0 a 2, ¿cierto? Porque tengo en 0 una asíntota. Entonces voy a ir acá. Tengo aquí la gráfica. Y entonces, ¿qué hacemos? Esto me quedaría así. Integral de menos 1 a 2 de dx sobre x es integral de menos 1 a 0 de dx sobre x al cubo más integral de 0 a 2 de dx sobre x al cubo. Entonces, esto es igual a límite, recordemos que 0, pongo aquí en rojo, 0 es la discontinuidad. Entonces, límite cuando c tiende a 0 por la izquierda de la integral de menos 1 a c de dx sobre x al cubo, más la integral, el límite cuando c tiende a 0, ahora por la derecha, de c a 2 de dx sobre x al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta ya no necesito hallar la integral de aquí abajo porque la integral de aquí de 0 a 2, que es lo mismo que trabajándola acá, esta ya la hallamos y esto diverge. Esto va para infinito. Entonces, esta diverge, ¿cierto? Y esta también va a diverger, pero va para menos infinito. Recordemos la gráfica acá, miren. Por 0 a la izquierda, esta va para, me va a dar que va para menos infinito. Entonces, pero ya con una integral que diverja, ya la otra no importa.
La otra puede incluso converger. Supongamos que esto me diera un número, aunque no me va a dar. Un número más un infinito o menos un infinito, eso va para infinito. Entonces, esta es una integral impropia con discontinuidad interior que diverge entre menos 1 y 2, diverge. Y chicos, es muy importante hacer eso, porque si no lo hubiéramos hecho, podíamos cometer el error que aquí nos dice en el cálculo de Stewart. Podíamos haber cometido el error de evaluar de menos 1 a 2 la función, hallo la integral, evalúo de menos 1 a 2 y eso me da 3/8. Yo hubiera podido decir eso converge y da 3/8 y resulta que es falso porque esta gráfica muestra que hay una discontinuidad en ese intervalo que estoy evaluando. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señora. Bueno, ok. Este es otro ejemplo. Evalúe la integral de 0 a 1 del logaritmo natural de x de x. Esta creo que no necesito graficarla, ¿no? ¿Dónde está la discontinuidad? ¿Dónde estaría, chicos? Sin hacer la gráfica porque es la del logaritmo. Ya no la tenemos que saber. Profe, ¿me haces un favor? Regresa a la página anterior un momentico. Ahí está. ¿Ya? Sí, señora. Sí, Ok. profe, ya. Listo. Gracias. Entonces, esta no necesito graficarla porque sabemos que los logaritmos solamente están determinados para valores mayores que 0, valores positivos. Entonces, la discontinuidad está en 0. Pero si no, otra vez, GeoGebra y pinta. Ah, cierto que cuando es con... No me deja tocarlo acá con esta. Entonces, logaritmo, acuérdense que aquí me toca exponerlo con X, ¿no? Miren acá, entre 0 y 1. Entonces, la discontinuidad estaría en 0, porque no toca la función, o sea, no tiene imagen en 0, ya que en 0 hay una asíntota vertical. Diga, las imágenes van para menos infinito. Entonces, listo. Ya sabemos qué hay acá. Este es el área que toca hallar entre 0 y 1, pero tenemos un problema aquí en 0, que en 0 está la discontinuidad infinita. X igual a 0, hay una discontinuidad infinita, o dicho de otra manera, una asíntota vertical. Entonces toca hallar esa integral, integral de logaritmo natural de x de x. Entonces, esta toca por partes. U es logaritmo natural de x. De u, la derivada de u, derivada del logaritmo natural, es 1 sobre x por dx, entonces queda dx sobre x. Y la otra, db es de x, se integra db y me da la integral de db es b y la integral de x, d de x es x. Y se aplica, entonces, u por b. Miren, aquí está u, aquí esta es b. B es x, aquí lo pusieron al revés para no complicarnos en interpretar logaritmo natural de x por x, pero se puede poner al revés. U por b, b por u es lo mismo. Menos la integral de b, que ese es con azul, b por du. Esta es la integral. Entonces, b
es x, por du que es de x sobre x, entonces las x se cancelan, por eso quedó de x, evaluado de 1 a t con el límite, ¿no? Entonces quedaría 1 logaritmo natural de 1 menos, aquí evaluamos t, logaritmo natural de t, menos esta integral de dx es x evaluado, esta integral de dx, esta es x ahora evaluado entre t y 1. Y con el menos, ¿no? Entonces, si se evalúa en 1, quedaría 1. Y menos t, menos t. Este menos es el menos de la fórmula. Entonces, ¿qué se tiene ahí? Empecemos a quitar. Logaritmo natural de 1 es 0. Acuérdense que el logaritmo natural de logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Listo, entonces me daría menos t logaritmo natural de t, menos por 1, menos 1, menos por menos t, más t. Entonces, a esto es el que hay que aplicar el límite. Aplicamos el límite. Es decir, pongo acá, eso es límite cuando t tiende a 0 por la derecha de toda esta expresión. Entonces, cuando aplicamos eso, como es 0 por la derecha, esto es 0, esto es menos 1 y a este toca aplicarle Hopital. Entonces, ¿cómo se le aplica Hopital? El importante es este. Este es el que toca aplicarle Hopital, porque este ya salía, simplemente reemplazábamos 0, acá da 0, y el otro es menos 1, ¿no? Tenemos un menos 1 y este que me falta. Entonces, t por logaritmo natural de t, esto es 0 por infinito. Ah, no, pluma. Esto es, reemplazando esto es 0, logaritmo natural de t por la derecha para 0, eso es menos infinito, ¿no? Ahí vimos la gráfica, las imágenes van para menos infinito. Entonces, esto no es Hopital, pero se puede volver Hopital, ¿cómo? Poniendo esta función a dividir como 1 sobre t. Entonces, queda logaritmo natural de t sobre 1 sobre t. Y ahora sí que tenemos, esto es menos infinito cuando la estoy evaluando para 0 y esto va para, por la derecha, para infinito. Queda menos infinito sobre infinito. Y esto se deriva del logaritmo natural de t, 1 sobre t, derivada de 1 sobre t, menos 1 sobre t al cuadrado. Aquí cancelo, se va esta de arriba con una de abajo. Aplico producto de extremos sobre producto de medios y queda el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de menos t. Y esto, ya como no tiene denominador, lo evalúo y me da 0. Entonces ya me dio que este vale 0, entonces me dio menos 1. Por tanto, esta integral de 0 a 1, el logaritmo natural de x, converge y converge a 1. Ustedes dirán, pero me dio menos 1. Sí, menos 1 es el valor numérico, pero como estoy buscando el área tiene que ser positiva. Da menos 1 porque está la función por debajo del eje X. ¿Listo? Bueno, y como resultado de esto de las integrales de tipo 2, que son las que hemos hecho, los ejemplitos, voy a poner un teorema que lo vamos a usar mucho en series, que es el teorema de comparación. Entonces, el teorema de comparación parte de dos funciones, pero realmente se aplica para varias. Se usa cuando yo no puedo hallar una integral fácilmente, porque realmente hay integrales que no se pueden hallar por los métodos de integración enseñados. De hecho, la mayoría de integrales son así. Cuando ustedes vean un curso que se llama métodos numéricos, creo que a ustedes les tocaría como en el quinto semestre ese curso, les van a enseñar cómo a través del lenguaje de programación hallan ese tipo de integrales, que lo que hacen es encontrar la aproximación más acorde o más real.
porque la mayoría, o sea, si yo tuviera una bolsa de integrales y sacara una, la mayoría de integrales no se pueden hacer por los métodos de integración que vimos. Toca es por programación, y esa programación depende de un tema que vamos a ver en este corte, que es el de series de potencias. Aplicando todo lo de series de potencias, se puede llegar a hacer ese tipo de aproximaciones. La serie de Taylor, la serie de Maclaurin. Eso lo van a ver más adelante. Entonces, como hay integrales que definitivamente por los métodos de integración no los podemos hacer, ¿qué es lo que uno hace? Comparar con alguna integral que sí conozca. Entonces, yo tengo dos funciones, f y g. Entonces, para comparar convergentes, entonces, el teorema dice, si la serie que está, la integral de la función que está más arriba, la que está por encima, es convergente, la que está por debajo de ella y todas las que están por debajo de ella también van a ser convergentes. Entonces, la comparación en la convergencia, ustedes lo que tienen que hacer es, si la integral que le dicen, supongamos que me piden hallar la integral de g, esa integral no se puede hacer por ningún método de integración. Entonces, ¿yo qué hago? La comparo con una integral que yo conozca de una función, como por ejemplo esta, que esté por encima. Entonces, si la que está por encima es convergente, esa que me piden que yo trabaje también es convergente. Y la divergencia es al revés. Si la de abajo es convergente, entonces todas las que estén, perdón, divergentes, si la de abajo es divergente, esta de acá, todas las que estén por encima de ella también van a ser divergentes. Ese es el teorema de la comparación. Entonces, veamos cómo se aplicaría. Me dicen, halle la integral de 0 a infinito de e a la menos x al cuadrado de x. Esta integral no se puede desarrollar por métodos numéricos, no por métodos de integración, imposible. Entonces, vamos a mostrar que es convergente. ¿Cómo hago? Yo busco, como voy a demostrar que es convergente, entonces miren, para las convergentes, ¿cómo funciona? Si la grande, la que está por encima es convergente, todas las de abajo son convergentes. Entonces yo tengo que encontrar una que esté por encima de esta y que ya sepa que es convergente. ¿Cuál me sirve? Por aquí está la gráfica. Esta. E a la menos x está por encima de e a la menos x al cuadrado. Pero ustedes dirán, ay, aquí no. Aquí no. Pero de aquí en adelante, sí. La azulita que es e a la menos x, que esa ya hicimos la integral. De aquí en adelante, sí. Como la idea es mirarla hacia el infinito. Entonces, de aquí al infinito, sí, va a estar por encima. Yo ya sé que esta es convergente porque lo miramos aquí en las diapositivas. Entonces, venga, les muestro dónde. La miramos por acá. Miren, esta. Convergente, y es más, ¿convergente a qué valor? A 1. Entonces, esta es convergente. Y al pintarla de 1 a infinito, esta que converge e a la menos x va a estar por encima de la que me pide. Miren acá, GeoGebra. Entonces, miremos. La que me piden es e elevado a la menos x al cuadrado. Esta es. Y ahora la otra con la que yo voy a comparar es e a la menos x. Entonces, e elevado a la menos x. Entonces, miremos acá. Voy a abrirla. Entonces, miren, de 1 en adelante, de acá,
punto de intersección entre esta y esta. Punto de intersección entre esta, entre esta función y esta. Aquí están los dos puntos de intersección. Como yo la voy a mirar de 0 a infinito, en este pedazo de 0 a 1 no está no cumple. Pero como es al infinito, de aquí en adelante sí. Voy a poner aquí cualquier punto. Miren, la que a mí me interesa es la verdecita. E a la menos x al cuadrado, de aquí a infinito, siempre va a estar por debajo de la roja. Por debajo de la roja. Aquí parecieran que es la misma, pero si le hacemos zoom, se ven que no, ¿no? Siempre va a estar por debajo de la roja. Entonces, como la que me preguntan es esta, e a la menos x al cuadrado, esa es la que me pregunta, yo miro cuál es la que está encima. La que está encima es e a la menos x, que ya mostramos que es convergente. Entonces, por tanto, la que me piden a mí también es convergente. Miren, aquí e a la menos x volvieron y sacaron la convergencia. Entonces, es convergente. Y aquí esta es divergente. Esta también no se puede hacer por los métodos de integración. Entonces, miramos por el teorema de la comparación. 1 más e a la menos x sobre x. Busco una función que tenga parecido a esta. Entonces, como el denominador es x, voy a dejar la constante 1 sobre x. Esta, que es la que me piden, es mayor que 1 sobre x. Y 1 sobre x nosotros también ya demostramos que es divergente. Como la menor es divergente, todas las que estén por encima van a ser divergentes. Miremoslo acá. Entonces, 1 más e elevado a la x, eso ahora sí, dividido en x. Entonces, esta es la función, ¿cierto? Y la voy a mirar de 1 a infinito. X igual a 1 y a partir de ahí miro cómo va hacia infinito. Ahí se ve que diverge, ¿no? Pero yo ¿cómo lo demuestro? Comparándolo, porque la integral no la puedo, no se puede resolver. Comparándola con otra función. Entonces, la función con la que vamos a trabajar es 1 sobre x, que es divergente. Ya sé de antemano que es divergente porque la hicimos. 1 sobre x. Entonces, miro esta 1 sobre x, esta es divergente. Entonces, como esta es divergente, esta que va acá, que está por encima de ella, también diverge. Ese es el criterio de comparación. Bueno, esto sí ya es otro ejemplo. Y ya. Con eso terminamos. Entonces, como siempre, esto es una adaptación didáctica del libro de James Stewart. Y muchísimas gracias por la atención.